Me han estado pidiendo, me han estado llamando muchos y muchas, más muchas que muchos, de que haga un juicio sobre Hernán Cortés, sobre si fue bueno o fue malo. Ya expliqué, hace mucho, llevo más de 170 videos, cuando expliqué que una clase extraordinaria, primero el maestro Eduardo Blanquel Gutiérrez, en la Facultad de Filosofía y Letras, me explicó las críticas de Descartes a la historia y dejó de tarea que las 4 objeciones que ponía Descartes a la historia las refutáramos en el fin de semana. Esto lo hizo un viernes. Y dijo además algo más drástico, que si no, ni nos presentáramos. Híjole, pues, ¿saben quién contestó todas? Ninguno. ¿Saben cuánto nos presentamos a clase el lunes? Pues todos, de todos modos. Dijeron, pues somos pasguatos, pero pues ni modo. Yo casi respondí 2, se los juro. Desde entonces me volví viquiano. Juan Bautista Vico, un napolitano, autor de una obra llamada Ciencia Nueva, que en 3 ediciones, una de 1725, habla de una historia circular, corsi y recorsi, como que se repite. En otra edición de 1730, corrige el modelo y lo hace en espiral. La historia no se repite, solo parece repetirse. Y al final, en una edición, la tercera póstuma, ya está muerto, habla de una historia que a veces adopta la forma de un helicoide. Esto se ha hecho de lo más genial que me hayan dicho alguien. Y más cuando, volviendo yo, una vez que vine de México a Tampico, volví con una familia que yo quería entrañablemente, la familia Ridaura. Porque la autora Ridaura, Cecilia Ridaura, nos había dado clases de biología. Su hija mayor, Cecilia, también. Y yo era amigo de Vicente Ridaura y de sus hijas, Rosalía y Isabel. Y ella me comparó la estructura de la hélice del ADN con la historia también. Fíjense qué cosa tan genial y tan brillante, ¿verdad? Bueno, ya he dicho que tuve maestros de todo tipo admirables. Vico también nos dice que a los muertos no se les regaña ni se les premia, se les trata de entender. Entonces, las categorías de bueno y malo no me sirven para entender a Cortés. Cortés es un hombre muy hábil, muy listo, muy brillante, con una inteligencia muy despierta. Nunca estudió en Salamanca, ni se inscribió. No consta en los registros, y esta universidad tiene todo. Pero estuvo con un notario y aprendió mucho de derecho con él. Se acercó a Velázquez, un hombre contradictorio, complejo, ambicioso. Se hizo esposo de Catalina Juárez, una hermana del amante de Diego de Velázquez, para acercarse a él, aunque Diego nunca se casó con la hermana. Destacó con Diego y también en forma negativa porque lo metió preso. Después lo promovió para la tercera expedición hacia tierra firme. Y le pasó lo que Maquiavelo recomendaba que no se hiciera: ni pecar de carencia, ni pecar de eficiencia.
Y Cortés desplegó tanta actividad que desató la desconfianza de Cortés. No solo eso, de Velázquez, perdón. En la composición orgánica del Capital, ¿qué palabra me aventé? Parezco Carlos Marx, el tomo 1 y el tomo 2 del Capital. En la composición orgánica del Capital de la expedición, Diego de Velázquez viene poniendo un 25% y las otras 3/4 partes las pone Cortés y los que lo apoyan. Por eso cuando Diego de Velázquez tiene la tentación de quitarle el mando de la expedición, Cortés simplemente se va antes de tiempo. Cuando lo delata Francisco, el loco, en plano camino con Diego de Velázquez por un lado. Su llegada, su contacto con doña Marina, no lo explican, pero debió haberse fijado muy bien en ella. Era muy mujeriego. Y Marina era guapa y brillante. Tan se fijó en ella que la casó con Alonso Hernández Portocarrero, supuestamente la figura más importante, era el presidente, era el alcalde del ayuntamiento de la Villarrica de la Veracruz. Así que doña Marina fue primera dama del primer ayuntamiento de México, fíjense nada más. Estaba casada, bautizada y casada. Su conducta con ella es cuando menos ingrata o cuando menos demasiado nugatoria de sus virtudes y cualidades. Porque no es la lengua nada más, no es la traductora nada más, es su asesora, que además, ya expliqué, les cambia los significados de los nombres a los que ella cree que son especialmente funestos para la empresa. Toma la empresa como propia de ella. Ya expliqué que su padre había secuestrado por los Tenochcas y sacrificado porque se negó a aceptar los aumentos en los tributos. En Zempala, imagínense a Cortés con aquellos caballos, esos jinetes, pasando por la orilla del río. Aquellos caballos que no sabían los nativos, porque no había, si eran parte del mismo ser, no sabían qué eran. Estaban llenos de interrogaciones, echando agua. Imagínenselo con esos perros amarrados y exhibiendo sus ladridos feroces ante ellos, cuyos perros no ladraban. Imagínense disparando con aquel cañón a un árbol, encerrándolo por completo, o con una cara de arcabuces. Imagínense usando la espada, que de una forma era letal. La espada fue de las armas más terribles de los españoles. Las armas de fuego todavía eran bastante rudimentarias. Acuérdense que cuando di filosofía del derecho y hablé de Maquiavelo, en una obra de él sostiene que las armas de fuego no tienen ningún futuro, porque era dificilísimo usarlas. Poco alcance, poco impacto, y para recargarlas era un problema enorme. Acuérdense su conducta en Tlaxcala. 3 victorias, pero yo creo que es terrible la actitud con los que van a discutir los términos de la paz, aprenderlos, golpearlos y amputar las manos y mandarlos. Eso es violar todas las reglas de la humanidad, definitivamente. Acuérdense de el contrato. Es un abogado, híjole, muy mañoso Cortés, muy tramposo. Se parece a muchos abogados y abogadas, desgraciadamente, que estamos padeciendo en este México. Y lo que espero que nuestros chicos egresados de nuestra facultad de Derecho de la UAD no sigan ese tipo de caminos, porque es terrible. Cortés inventa, vamos a ver, inventa tratados y luego inventa violaciones al tratado.
Cholula, la matanza de Cholula no tiene perdón. No hay disculpa. No es creíble la cuestión de la emboscada. Y ese recurso además envilece a Cortés porque usa a doña Marina. Esto lo dice Bernal Díaz del Castillo. Te voy a explicar por qué digo, siguiendo a Duvalier, que es Cortés mismo. Que una vieja que quería que su hijo se casara con Marina le advirtió de la posible emboscada. Pero a los emboscadores los masacraron completamente inermes. No traían armas de ningún tipo. En un lugar cerrado, ahí los masacraron, los hicieron polvo. Miles de muertos. ¿Dónde estaban las tropas de Moctezuma que estaban apoyándolos para la emboscada? Todo eso parece una mentira sangrienta. Acuérdense de Cuauhpopoca. Parece un juego también de la inteligencia de la Malinche. Decir que quiere decir montaña que humea, más parece águila brillante. Yo no sé náhuatl, como sabe mi amigo el maestro Carlos Duenas, que es impresionante su conocimiento del francés, del náhuatl y de la cultura histórica en general, igual que su esposa Anne Suchó Tocay Madeleine de Luenas. Grandes amigos, un saludo si me están oyendo. La forma en que lo mata es terrible. ¿Recuerdan la forma en que mataron a Caupolicán? Dicho en la Araucana, dicho por un español, Alonso de Silla y Zúñiga, también un hombre que se enamoró de Caupolicán y de Lautaro y de Colo Colo y de toda esta lucha. Acuérdense de la forma en que derrota a Pánfilo de Narváez. Lo socava por dentro. Provoca que el padre que lo acompaña, siempre acompañan padres confesores que hacen la política de conversión espiritual. Lo seduce Cortés con dádivas de oro y él a su vez habla con la gente más allegada a Pánfilo de Narváez. Y a la hora de la batalla está solo, tan completamente solo que es derrotado y pierde hasta un ojo y pierde todo. Con esto incorpora a Cortés con malas artes contra un español, contra un paisano, y con ellas incorpora más o menos 1,400 españoles más. También muchos de ellos veteranos de las guerras de Europa. Acuérdense la matanza del Templo Mayor. Aunque en las cartas de relación, aunque en la historia verdadera de Bernal, aunque en López de Gómara, aunque en Francisco Cervantes de Salazar digan que Cortés no estaba, es obvio que sí estaba. Y suena absurdo pensar que estando tan irritados los aztecas por esa masacre, tan tranquilamente llegando él, lo dejaron entrar sin hacerle nada a él, ahorita que estaba afuera, inerme. Por eso se cae en pedazos su explicación de que él no estaba. Acuérdense también de la historia de los bergantines. Habla de su sagacidad, de su brillantez. No los quemó. Esa figura retórica es de Cervantes de Salazar en Túmulo Imperial. Porque está, él sí ha leído a César, porque obviamente, me lo perdonen los que admiran mucho a don Hernán Cortés, pero es obvio que él no ha leído los clásicos y de luego que no ha leído a Julio César y la Guerra de las Galias, y mucho menos comentarios a las guerras civiles, que es una obra complicadísima de obtener todavía más en aquella época. Acuérdense también que es muy importante la situación de cómo aísla a la gran Tenochtitlan. Cómo empieza a desequilibrar el sistema lacustre de esta ciudad mágica. En este sentido, les hablé de 5 lagos, no todos dulces, no todos
del mismo nivel. Y les hablé de una cultura lacustre y terrestre que estaba increíblemente bien ubicada y bien balanceada. Hasta la fecha, México, nuestra ciudad capital, no ha podido recuperar ese equilibrio que tuvo aquella gran metrópoli en cuanto al agua. Acuérdense de los aliados que tuvo. No le quitemos méritos, pero sí son muchos. Tan solo, sin contar los que se hizo aliados a la fuerza, con los que odiaban a los aztecas, tenía los texocanos, e Iztizóchitl, que conocía la ciudad de Tenochtitlan, el Papa al Pepe, y Tlatelolco igual, y que seguramente lo dice, llevó 200,000 gentes armadas. Los tlahuicas, que eran feroces enemigos de los aztecas porque eran una de sus víctimas preferidas de la guerra florida, y eran otros 200,000. Ya llevamos 400. Agréganle 150,000 tlaxcaltecas, llevamos 550,000 ya. Los Topoyanco, Guaquechula, son 50,000 más, son 600,000. Y luego 12 y 12. 12,000. Son muchos, aún reduciendo cifras, serían como 600,000 contra un poco menos de 100,000. La conquista otra vez, la conclusión es inescapable. La hicieron los indios. Y también no echemos flores sobre la sangre, tampoco. No pensemos que fue una conquista después de que se rinde Cuauhtémoc y que le piden encarecidamente dos cosas: que cese la matanza de su gente y que lo sacrifique a él. Él le da garantías de que no lo va a sacrificar, pero sigue la matanza de su gente. Quédense en esa visión de los vencidos, cáptenla. Su mundo se cayó a pedazos. Recogieron muertos y enfermos por toda la ciudad. Y cuando dijeron que se acabara la muerte, la masacre, no se acabó. Los tlaxcaltecas, los malinalcas, los tlahuicas, perdón, y los texocanos siguieron masacrando a los moribundos, porque había un rencor enorme que ahora era el momento de saciar. Acuérdense de algo que es terrible: lo que les tocó a los vencedores. Que los dije, 100 pesos por soldado español. Pues claro que pensaron que era una barbaridad. Y como Cortés negó estar acaparando él algo de forma subrepticia, la lógica fue echarle la culpa a Cuauhtémoc, que había un tesoro increíble que él sabía dónde estaba. Y fue el Tormento. Tormento que lo invalidó a él, a Tetlepanquetzal y a Cacama. Y aún así, con sus pies dañados, seguían siendo peligrosos. Tan peligrosos que la elección a las Cibueras, donde por cierto Cortés, que ya había casado de vuelta a doña Marina, ahora con Juan de Jaramillo, al que hizo alcalde de Coyoacán. Así que doña Marina tuvo dos distinciones. Sin embargo, pues él tuvo una hija, parece. En las Cibueras, antes de San Canac, exactamente no, Canal se llama el lugar. Ahí hay dos versiones. Le reportan de una conspiración y decide acabar con los tres. Los cuelga. Otra versión, escojan la más, lo que ustedes quieran. Hay datos de una y de otra igual. Intentaron rescatarlos para que dirigieran a insurrección. En el intento de rescate de Coanacoch, varias versiones, o de Cuauhtémoc, muere Cuauhtémoc o muere Coanacoch. Y luego cuelgan el cuerpo. ¿Qué pasa después con Cortés?
se le acaba un poco la buena suerte que tuvo. A veces también el hombre es producto de la suerte. Todas las expediciones que hace le va mal y le hacen juicio de residencia. Va con el rey, le da el marquesado del Valle de Oaxaca, no le da la autoridad del rey porque Cortés no es noble, porque Cortés no tiene, es hidalgo, hijo de algo, nada más. Va a nombrar a un hombre que lo odia terriblemente. Nuño Beltrán de Guzmán va a quedar al frente en la primera audiencia. Enemigo feroz de Cortés. En esa época, un juez de residencia, cuando menos uno que va a hacerle juicio a Cortés por malversación de fondos y todo esto, es recibido con él con gran pompa, con grandes honores, con gran cariño, cena en su casa, duerme en su casa y amanece muerto. Pero estaba sano. ¿Cómo que se murió? Cortés va a ser llevado a un juicio de residencia a España y no obstante sus intentos de quedar bien con el rey, nunca lo va a recibir. Y entonces Cortés, en su enorme mansión, junta a literatos, junta a Cervantes de Salazar, junta a López de Gómara e inventa, para mí, el libro de Bernal Díaz del Castillo. Es la crónica de la eternidad, como dice bien Duverger. Cortés quiere justificarse ante la historia porque está consciente de que muchas cosas que hizo no estuvieron como debían de ser. Pero parte de la cultura. No obstante que ya expliqué que hubo cuando menos 6 mujeres españolas brillantísimas que vinieron con Cortés, que pelearon aquí. El reconocimiento a doña Marina es muy pobre, muy magro, muy escaso. Algo, dice Bernal, que era bulliciosa, inteligente, nada más. Sin embargo, los tlaxcaltecas, hasta en el lienzo de Tlaxcala, y en cada vez que la ponen representaciones, la ponen siempre al lado de Cortés. Y bueno, es tan importante su papel que acuérdense que el mismo Cuauhtémoc, cuando se dirige a él, le llama señor Malinche. Cortés fue un hombre de su época, muy inteligente, muy astuto, siempre con un doble les ganaba a los demás. Nunca confió bien en sus segundos, no tuvo ningún segundo de a bordo. Tuvo problemas con Olid, lo traicionó, y tuvo problemas con Gonzalo de Sandoval. Pero eso, los problemas con el Balbuelito, se los diremos dentro de mucho cuando hablemos de la conquista de la Huasteca. Porque para aquí anduvo el Balbuelito y fue feroz. Hizo una barbaridad con la gente de aquí, pero tuvo un problema muy fuerte con Cortés, que dicen los cronistas que por poco le cuesta la vida a Cortés. Vamos a seguir de ratito porque quiero hablemos un poquito. No soy antihispanista. Ya hablé de una maestra que he oído muchas veces, María Elvira Roca Barea, que me encanta. Me tiene fascinado, pero no acepto muchas cosas de ella. Estoy de acuerdo en que no podemos seguir repitiendo barbaridades de la leyenda negra, de acuerdo. Pero cuidado, nos metamos por una España puramente evangélica tampoco. Las ideas de que las hubo, ya las he explicado siempre. Vitoria, Bartolomé, Montesinos, etcétera, cientos, pero batallaban mucho estas ideas para fructificar, tenían más peso las otras. Vamos a seguir ahorita porque vamos a hablar de un hombre, mitad leyenda,
el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Guevara. Les invito a que estén aquí.